Tiene, no tiene, no puedo, no tiene cosas. Esperamos unos minutitos más y ya podemos arrancar, Tony. Vale. Para que completemos el ingreso. Bueno, ya estamos en las 11:35. Buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Bruno Alarcón, para aquellos que no me conocen. Con algunos pudimos compartir el curso de Objetivos de Desarrollo Sostenible y de Agenda 2030 desde la perspectiva en bibliotecas. Hoy no soy yo quien va a conversar con ustedes en este curso, en esta nueva capacitación que brindamos desde la Biblioteca del Congreso a través del convenio que el Ministerio de Defensa suscribió con la biblioteca, sino que es Antonio Pérez Bota quien va a estar a cargo. Yo simplemente lo voy a acompañar, relevando un poco el chat y también aprendiendo y compartiendo la experiencia que Tony nos va a trasladar desde su formación. Yo soy compañero de trabajo con Tony, con Antonio, así que lo conozco de todos los días, trabajando profesionalmente y por supuesto humanamente. En los dos casos tengo muy buenas cosas a decir de él. En cuanto a su formación, les cuento brevemente, seguramente su currículum también pudieron verlo. Antonio es químico y licenciado en bibliotecología y ciencias de la información, con orientación en preservación y conservación, especialista en energía en calidad por la Universidad Tecnológica Nacional y, como les dije, especialista en preservación y conservación de bienes culturales en soporte papel. Es profesor y se ha desempeñado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de las Artes, en la Universidad Nacional de La Plata. Ha dictado talleres también en diversas instituciones y ha trabajado profesionalmente en distintos proyectos de conservación y preservación que seguramente en el desarrollo de estos 3 días les va a compartir. A lo mejor algunos de ustedes también lo conocen, de alguna otra experiencia que han tenido en el tema. Algo charlábamos con Dayana recién y con Antonio, que bueno, él nos contaba que ha trabajado en algún proyecto, y si no corregime, Antonio, en el transcurso de los días, en defensa también, desde su profesión. Por mi parte, no hay más nada que agregar, así que lo voy a dejar a Tony que tome la palabra. Yo voy a estar ayudándolo, como les dije, a través del chat, y también participando como ustedes como un cursante más. Tony, te dejo a vos la palabra. Bueno, ¿qué Gracias, tal? Buen Daya. día. ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. Les quiero decir que tal vez les convenga empezar a tomar nota de lo que vamos hablando a lo largo del curso. Como ustedes tienen una evaluación, digamos, yo voy a ir haciendo hincapié en las cosas importantes, así que estoy esperando también un poquito más a ver si se agrega alguien más para empezar. Este curso va a estar dado desde la preservación, desde la conservación, desde la restauración, dejando de lado, digamos, el espíritu totalmente bibliotecológico, archivístico, sino más cercano a lo que es la disciplina, que en este caso estamos tocando, justamente relacionada con la preservación, conservación y restauración de bienes culturales. Entonces,
Como ustedes saben, en estos 3 encuentros que vamos a tener, de 1 hora y media cada uno, van a quedar seguramente cuestiones fuera como o dudas por responder en referente a la preservación o al gerenciamiento de colecciones, pero sí se propone el curso sensibilizarlos y ofrecerles una dirección también sobre los problemas de preservación y de esta manera comenzar a retardar el deterioro de los materiales en los distintos sectores que ustedes pueden tener dentro de las bibliotecas, los archivos, los museos. ¿Mm? Y hablo de retardar el deterioro, ¿sí? Retardar el deterioro. Eso es un punto ya importante. También vamos a poner énfasis en la conservación de las colecciones completas, más que en los objetos individuales. Esto es porque todo el tiempo lo vamos a estar hablando de un enfoque sistémico. Los enfoques sistémicos siempre van hacia la totalidad y no hacia la parte, ¿sí? Y esto es muy importante porque en general uno se acerca más desde la restauración de los objetos. Por eso es que se elige empezar por la preservación. ¿Mm? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Para mejorar los principios de cuidado a fin de preservar mejor los materiales en su totalidad. Y cuando hablo de materiales también hablo de edificio. O sea, estoy hablando de las dos cosas, ¿sí? Cuando digo materiales hablo de edificio y hablo de colección. Y como les decía, como este es un curso introductorio, quedan muchos temas sin tocar. Y tal vez existe una ampliación de este curso en función de sus necesidades también. Y también quiero decirles que la disciplina va modificándose día a día. Entonces tal vez la necesidad parta de esto, ¿no? Y otra cuestión que es importante y una de las patas que tiene que ver con la preservación, con la conservación y la restauración de bienes culturales, es justamente lo que tiene que ver con la cuestión práctica, con la cuestión manual, con las habilidades manuales, que dado este escenario excepcional que nos toca vivir, que es la pandemia, bueno, tal vez en un futuro exista otro curso más relacionado a cuestiones que seguramente son de su interés, que es tocar los objetos y poder intervenirlos. Ahora, para llegar a esa instancia, hoy les voy a hablar de la preservación y vamos a tocar también las cuestiones terminológicas de qué es conservación preventiva, qué es conservación curativa, qué es restaurar, qué es preservar y qué quiere decir, qué estamos hablando cuando hablamos de esto. Como les decía antes, no desde la bibliotecología, no desde la archivología, no desde la museología, sino desde la transversalidad a todas estas unidades de información. Porque la conservación es transversal a todo esto. Entonces vamos a ver desde este lugar, desde el lugar de la conservación-restauración, qué significa todo esto. ¿Está claro hasta acá? ¿Vamos bien? Bien. La preservación es un término inherente al concepto de patrimonio. Implica una serie de acciones, tanto administrativas como operativas, que se desarrollan con el objetivo de prolongar la vida útil de los bienes culturales. Y estos bienes culturales justamente conforman el patrimonio. Entonces, hablábamos de actividades, ¿sí? Hablábamos también de
de actividades tanto administrativas como operativas, ¿sí? Estas actividades están asociadas con el mantenimiento de materiales de cualquier unidad de información. Nosotros tal vez, y me disculpo si hay gente de museos, estamos acostumbrados a trabajar con documentos, ¿sí? Tomando, digamos, en la parte de archivo, documentos, desde el pensamiento de archivo, y tal vez en alguna cercanía con el pensamiento de biblioteca, pero cuando hablamos de un museo, tal vez estamos hablando de obra de arte. Cuestiones a tener en cuenta. Vamos, yo, o sea, por ahí no tengo tiempo para, digamos, meterme en cada una de estas materialidades, ¿sí? Pero sí voy a ir dejándoles conceptos de todo esto. Obra única, obra de arte, documento único. Cuestiones que tienen que ver con la preservación, conservación y restauración. Bien. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Con el mantenimiento de estos materiales en las unidades de información. Son para uso, ¿sí? Los mantenemos para uso en su forma física, original, y como ustedes van a ver en un módulo próximamente, puede ser en su estado original o en otro formato. ¿Sí? Entonces, pero cuando nosotros hablamos de una actividad como puede ser la digitalización, que hablamos de reformatización, también tenemos que tener en cuenta que también cambiamos el soporte. Entonces, vamos pensando estas cosas, ¿no? Porque, entonces, si yo hablo de cambio de soporte y hablo de cuestiones relacionadas a tocar el objeto, entonces estoy pasando por distintas cuestiones en la medida de que yo hablo desde un enfoque sistémico. Porque depende de dónde yo esté parado, va a ser el sistema en el cual yo voy a estar interactuando. ¿Sí? Entonces, si yo estoy parado en la hoja de un libro, estoy parado en un sistema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Sí? Estoy parado en un sistema. Ese sistema está constituido por distintos elementos que, por supuesto, al ser un sistema, interactúan entre sí. Interactúan entre sí. Esto es importante entenderlo. No solamente con el medio, también interactúan entre ellos. Esto es verlo desde un enfoque sistémico. Ahora, si yo avanzo en este sistema, puedo avanzar hacia el libro. El libro también es un sistema. Cambié de lugar, pasé de la hoja al libro. Cada materialidad que compone ese objeto, libro, como sistema general, ¿sí? Interactúa también entre sí. ¿Y qué interactúa? Y puede ser un libro con una cubierta de cuero, puede tener, sabemos que tienen también cartón, tiene tinta, tiene adhesivos, tiene hilos, y todo esto interactúa entre sí. ¿Lo ven? Puedo ampliar, me puedo ir a la estantería. Y también estoy hablando de un sistema, donde también interactúan entre sí cada objeto que compone este sistema y su ambiente. Esto es importante entender, que los objetos interactúan entre sí, aparte de interactuar con su ambiente. Y también es importante entender que todo sistema es un subsistema. Y también es importante entender que cada subsistema tiene una barrera física bien definida. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de control, lo que estamos controlando son variables físicas. ¿Por qué? Porque una vez que una reacción química procede, hay un cambio en la materialidad.
Entonces, lo que nosotros hacemos es controlar variables físicas, no variables químicas. ¿Para qué? Justamente, para que no suceda o avance una reacción química. La reacción química provoca un cambio en la materialidad de los objetos. Otra cuestión importante es, dentro de las barreras físicas que nosotros, por ejemplo, el control ambiental es controlar barreras físicas. ¿Estamos de acuerdo? También, ¿qué pasa? Si yo dejo esto, ¿no? O sea, de lado, voy a tener problemas biológicos. ¿Sí? Donde voy a también cambios en la materialidad. Recuerden que un insecto dentro de un libro se lo come. O sea, no está más. Un hongo también. Sistema abierto. El hongo no transfiere, o sea, la energía, la materia con la que se alimenta la transforma en energía. O sea, hay un cambio energético y hay un cambio material. Una transferencia energética, por lo tanto, es un sistema abierto. Un hongo en un libro. Bien, estas son cuestiones que nosotros tenemos presente cuando hablamos de un enfoque sistémico. Entonces, es importante tener en cuenta también, esto es importante, ¿sí? Vamos a pensarlo como algo importante. La preservación constituye una forma de administración de las colecciones y la planificación de medidas para garantizar la permanencia física de los documentos y de la información registrada. Entonces, acá ya tengo una palabrita dentro de la preservación que es planificar. Planificar. También sabemos y lo vivimos todos los días, y yo sé que están pensando seguramente en los recursos. Sí, pero los recursos, nosotros, ¿qué recursos? Bueno, vamos a hablar también de eso. Pero para el tema de los recursos es importante planificar. ¿Por qué? Porque planificando sabemos dónde estamos parados. Y sabemos, porque tenemos algunos recursos. El tema es que al no planificar no los tenemos identificados. Y tampoco sabemos hasta dónde podemos ir. Pero algunas cosas podemos hacer. Y hoy vamos a tratar de identificar algunas de estas cuestiones. Espero tener tiempo. Es mucho lo que tengo que decir y poco el tiempo para decirlo. Así que vamos a tratar de llegar, digamos, por eso empecé tal vez por el final, que es la planificación de la preservación, porque esto sí me interesa que les quede, ¿sí? De estos encuentros que vamos a tener. Entonces, las bibliotecas, los archivos, los museos, se encuentran amenazados por problemas de deterioro y daño. Entonces, empecemos a pensar también qué quiere decir deterioro, qué quiere decir daño. Porque es importante empezar a entender esto para saber dónde tenemos que enfocar nuestra planificación. ¿Mm? Entonces, ¿qué va a pasar con este deterioro y con este daño? Bueno, una consecuente pérdida de las colecciones. O sea, voy a empezar a perder las colecciones. Aparte, ustedes recuerden que estamos hablando de material orgánico. Y en química, el material orgánico es perecedero por naturaleza, como todos sabemos. Sabemos que si algo es orgánico es perecedero por naturaleza, o sea, va a empezar a sufrir reacciones químicas, y lo que nosotros hacemos es retardar esto. Esto desde un punto de vista material, desde un punto de vista químico, pero esto también tiene otras dimensiones que yo no voy a tocar, ¿sí? Pero sí se los voy a dejar como para que ustedes también lo vayan pensando. Los objetos tienen otro tipo de dimensión que tiene que ver con su carga simbólica, que también ustedes de alguna manera deberían conservarlo. Y también tiene una intención política, y a veces los objetos no los tenemos más justamente porque no responden a determinados intereses políticos o determinados intereses históricos. Y eso también es una cuestión dentro de la conservación a tener presente. Se las dejo acá, pero no voy a desarrollarlos porque evidentemente no tenemos tiempo. Más que nada voy a ir tocándolos a medida que sea necesario tocarlos, pero más que nada me voy a referir siempre a la materialidad del objeto.
por lo menos en esta primera reunión. ¿Mm? Entonces, les decía que por ser elementos orgánicos, también tenemos que entender como que son elementos que cada vez son más frágiles. ¿Eh? Entonces, sigamos pensando en forma sistémica. Si seguimos pensando en forma sistémica, el deterioro y el daño no son palabras, o sea que yo tomo así y digo, bueno, palabras, deterioro y daño. No. Seguramente están relacionadas, o mejor dicho, si de un enfoque sistémico, están interrelacionadas. ¿A qué? A inestabilidad química, que justamente esta inestabilidad química está dada por los componentes y los materiales que nosotros encontramos en las bibliotecas, en los archivos y en los museos. Somos conscientes de eso. ¿Sí? Y acá también de nuevo podemos plantear las dos dimensiones, ¿no es cierto? Están constituidos por átomos en su materialidad, que nosotros conservaríamos, y es de lo que estamos hablando cuando hablamos de inestabilidad química. Pero también están formados de historia. Por eso es importante también conocer las tecnologías que constituyen los objetos y que representan simbólicamente para poder conservarlos. Y también crear una cuestión relacionada justamente con nuestro propio sentir y con nuestra forma también de conservar los materiales. Porque si nosotros tenemos materiales que no son propios, ¿de qué sirve aplicar una metodología, digamos, en cuanto a su conservación, digo, de conservación en el sentido de intervenir, en el sentido de restaurar, si no conocemos la tecnología con que ese objeto fue creado en América? Porque la forma, esa tecnología de construcción del objeto, seguramente va a ser distinta a la que podemos llegar a encontrar en un manual de conservación, restauración, que proviene de Estados Unidos, o de Inglaterra, o de Italia, o de España. ¿Por qué? Porque la tecnología acá es distinta. Entonces, de alguna manera tenemos que nosotros acercarnos a esto. Digo, remarco nuevamente esta dimensión, ¿no es cierto? Hay una cuestión que tiene que ver con lo material, pero hay una cuestión que tiene que ver con lo simbólico. Está constituido por átomos, pero también está constituido por historia, el bien cultural. ¿Mm? Bien. Digo, no es tan simple intervenir un objeto. De eso estamos hablando hoy. Por eso estamos hablando desde la conservación y no desde la bibliotecología o la archivología o la museología. ¿Mm? Otra cuestión a tener en cuenta son las condiciones ambientales inapropiadas. ¿Y dónde? Y más que nada las condiciones donde se almacenan los objetos. Y esto, como todos sabemos, es distinto en una biblioteca, es distinto en un museo y es distinto en un archivo. ¿Por qué? Porque la forma de dar a conocer estos objetos es distinta. Entonces las medidas también son distintas. También, y acá tenemos que decir, bueno, o lo aceptamos o no, pero no nos tenemos que hacer los sonsos. ¿Por qué? Porque también hay prácticas de almacenamiento y de manipulación inadecuadas. Y esto es un factor muy importante. Esto es un factor muy, muy importante. Otro factor importante es el hurto y el vandalismo. ¿Sí? Y uno que hay que tener especial o darle o prestarle atención, fundamental cuando hablamos de preservación, fundamental, son los desastres naturales. O sea, si yo no tengo un plan, ¿para qué me sirve a mí restaurar, conservar objetos si en realidad
Yo hablo de desastres naturales que ya sabemos que no son tan desastres, ¿no es cierto? Y que no es que no suceden y que pasan porque sí, sino que hay un problema ambiental gravísimo y sabemos que están pasando. A mí me ha tocado trabajar en varios desastres naturales y que se pueden prevenir, ¿no? Y aparentemente esto tiene una tendencia a continuar y cada vez más marcada. Estuve en un congreso internacional hace un par de semanas que justamente trataba de este tema. Y hablaba de resiliencia, ¿no? O sea, de la forma que nosotros tenemos para acostumbrarnos y trabajar ya en un escenario que va a ser justamente con esta problemática, dado el cambio ambiental. Y esto se sufre en museos, en bibliotecas y archivos. Entonces, ¿de qué me sirve a mí conservar, restaurar objetos, mantener condiciones ambientales si yo no tengo un plan de emergencia? Y el plan de emergencia es el plan de preservación por excelencia. Y acá vamos de nuevo a esto que yo decía, ustedes seguro están pensando, ¿con qué recursos? Bueno, esto no se necesitan recursos. Y acá ustedes están en este momento haciendo una actividad de preservación, porque la capacitación es una actividad de preservación. Entonces, y hoy ya tenemos esta iniciativa de decir, bueno, tenemos un plan de emergencia, esto es un programa de preservación. Empezar a trabajar en un plan de emergencia. Pensar en un plan de emergencia. Entonces, otra cuestión a tener presente, que para las diferentes unidades de información, los tratamientos para conservar su edificio y sus colecciones, como forma para rectificar o mejorar o quitar problemas, como dijimos, son costosos, son costosos. Pero el cuidado preventivo de las colecciones en almacenamiento, manipulación y seguridad no es una meta inalcanzable. Y tampoco estamos hablando de costos, estamos hablando de capacitación. Entonces, y también estamos hablando de una herramienta de preservación, de un plan. Todo aquello que está relacionado al almacenamiento, a la manipulación y a la seguridad. Entonces, ustedes comienzan el planteo, ¿no? Es decir, cómo vamos a trabajar los materiales, cómo los vamos a guardar, cómo los vamos a manipular. Y esto tarda un tiempo, ¿sí? Pero tiene un principio. Primero, tal vez empiecen a limpiar estos objetos, tal vez los empiecen a guardar en sobres. Luego van a poder llegar a otros sistemas más sofisticados de guarda. Tal vez en algún momento se les conceda un lugar. Todo esto no sirve si ese lugar no tiene seguridad. ¿Sí? Entonces, todo esto se va dando en esta forma. Ustedes comienzan con esta insistencia, comienzan con esta forma de trabajo. En algún momento el que dispone, que no son ustedes, porque van a ver que la planificación de la preservación tiene que estar en la alta dirección, porque necesita presupuesto. Entonces, en algún momento va a haber una sensibilización hacia esta cuestión y se les va a dar. Por supuesto, ya no se les va a ir a ustedes de sus manos porque tampoco está en sus manos disponer de ese dinero. Y justamente, de alguna manera, en algún momento, tal vez cercano, tal vez lejano, pero ustedes ya comenzaron esta forma de trabajo, se le va a dar, que es su objetivo.
O sea, el objetivo es poder conservar las materialidades que están a su cuidado. ¿Sí? Por eso les digo, o sea, empezar a trabajar el almacenamiento, la manipulación y la seguridad no es algo imposible, pero es algo que les va a abrir la puerta a ustedes a los presupuestos. ¿Mm? Entonces, de todo lo que, vamos a hacer un resumen ahora. De todo lo que estuvimos hablando, el término preservación incluye diversos procedimientos que van desde el control del medio ambiente, tal vez estén lejanos todavía a eso, hasta tratamientos de conservación. O sea, cuando yo digo conservación, estoy hablando de tratamientos de los materiales, tanto de bibliotecas, archivos o museos, que puede contemplar obra de arte, ¿sí? Otros objetos de museo, que yo voy a estabilizar físicamente para mantener, voy a usar una metáfora, su supervivencia durante el mayor tiempo posible en su estado original. Entonces es ineludible implementar programas que tienen que ser acertados, ¿sí? Para el cuidado de colecciones. Y tengo que incorporar los principios de la preservación a los programas de conservación para el cuidado de las colecciones existentes. Entonces, acá voy a hacer un punto y quiero ver si logran entender este concepto. Los programas de conservación se desprenden de la planificación de la preservación. O sea, cuanto más lejos ustedes estén de la preservación, más cerca están de la restauración. Por lo que habíamos visto antes. Si yo estoy trabajando en una hoja de un libro, estoy trabajando en restauración. Si yo estoy trabajando en el edificio, estoy trabajando seguramente, o en el depósito, en medidas que tienen que ver con programas de conservación que se desprenden de planes de preservación. En la medida que yo voy agrandando ese sistema, más me alejo de la restauración. La restauración es costosa. Cuando ustedes empiezan con una planificación de la preservación, seguramente se van a encontrar con muchos programas de conservación que se van a desprender de esta planificación. ¿Sí? ¿Me siguen el concepto? Pero yo no me tengo que aturdir con eso. ¿A dónde tengo que ir? Al almacenamiento, a la manipulación y la seguridad. Los programas de conservación tienen que estar relacionados a estas tres cuestiones que me van a hacer a mí, digamos de alguna manera, poder empezar con esta cuestión. Si yo quiero ir a la intervención propiamente de un documento, voy a necesitar dinero, porque aparte voy a necesitar especialistas. Voy a necesitar especialistas. Entonces, ¿por qué? Y porque justamente las unidades de información, y digo esto como bibliotecas, archivos y museos, son responsables de reunir, interpretar, exhibir materiales de la misma manera que son responsables de preservarlos. También de la seguridad y del acceso a largo plazo de estos materiales. O sea, tengo que garantizar que las colecciones estén protegidas, seguras y disponibles. Esto quiere decir que estén preservadas. Que estén protegidas, seguras y disponibles quiere decir que estén preservadas. Entonces, y acá viene la tensión y la lucha. Acá viene. La preservación es un elemento integral de la misión de una institución. ¿De qué institución? Y de una institución cultural.
Y la planificación para la preservación debe formar parte de su plan estratégico. En otras palabras, debe formar parte de su política. Entonces, por lo que dijimos antes, que las colecciones estén protegidas, seguras y disponibles, quiere decir que la planificación para la preservación es un proceso mediante el cual se determinan las necesidades de cuidados generales y específicas de las colecciones. Entonces, las específicas, cuanto yo más lejos esté de implementar estos planes, o si aún no los tengo, ¿sí? Porque no los implementé aún, van a estar más cercanos justamente de las específicas, mucho más cercanos de los programas de conservación. Yo todavía no definí la terminología, pero ven que hay una diferencia, ¿no? Entre preservar, conservar y restaurar. Ya en restaurar no tiene la misma raíz que preservar y conservar y observar. Observar quiere decir cuidar. Entonces, la preservación tiene que ver con el cuidado anterior al contacto con objetos, que es la conservación. Y la observar viene de observar, viene de saguare, de observar, viene de cuidar lo que tengo delante de mi rostro. Pero es un cuidado en este sentido, ¿no? En el sentido de no el cuidado médico, sino el cuidado de objetos. Entonces, son cuestiones que tenemos que tener presentes. Esto ustedes lo van a poder ver en una biografía que les di, que el Dialo Manero les va a hablar de todo esto, de la raíz de salvar y de cuidar, y estas cuestiones que bueno, que los que nos dedicamos a la preservación y conservación de bienes culturales nos interesan tanto. Entonces, decía, ¿no? Que son procesos mediante los cuales nosotros determinamos las necesidades de los cuidados generales y específicos de las colecciones, ¿no? Entonces, tenemos que ver cómo entendemos también los procesos. Entonces, los procesos serían actividades, ¿sí?, que están mutuamente relacionadas y que tienen una secuencia lógica definida. Eso es un proceso. Entonces, va a tener una entrada y una salida de este proceso, y en este caso, cuando nosotros lo vemos desde un enfoque sistémico, lo pensamos como un conjunto de elementos, estas actividades, ¿no? Que es lo que estamos hablando, que están mutuamente relacionadas y que interactúan. Nosotros en la biblioteca lo que hacemos, estos procesos los tenemos enmarcados dentro de la familia de normas ISO 9001 para gestionar y coordinar y dirigir y controlar, en este caso, un lugar dentro de la organización. Entonces, lo que hacemos, que también sirve, digo, para acercarle a una planificación, es fijar objetivos, asignar responsabilidades, proporcionar medios y medir rendimiento. Entonces, si estoy viendo, me falta un poco. Un sistema de gestión de la preservación es un sistema, valga la redundancia, para establecer la política y los objetivos, y justamente cumplir con estos objetivos
de preservación que se fijaron. Y es un sistema de gestión para dirigir y controlar una unidad de información con respecto a la preservación. Entonces, ahora vamos a tomar registro, vamos a identificar las cuestiones que están relacionadas a la planificación de la preservación. Registra las actividades de preservación pasadas y presentes. ¿Por qué? Y justamente porque configura la gestión futura de la institución, hacer este registro. Entonces, implementar un sistema de gestión de la preservación tiene, y estas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a registrar cuando empezamos, antes y ya dijimos varias veces, los recursos, ¿cómo hago? Bueno, empecemos a ver dónde estamos parados y de esto ver qué es lo que sacamos. Entonces, primero tenemos que identificar las necesidades y expectativas de todas las partes que están interesadas. O sea, las altas, las que llevan, los intermedios que llevan estas cuestiones adelante, los operativos, y en nuestro caso, los usuarios de nuestras universidades. ¿Qué necesidades tienen? O sea, para partir de estas cuestiones tenemos que saber estas necesidades. Todas las partes involucradas en nuestra planificación tenemos que conocer qué necesidades tienen. También tenemos que establecer políticas, tenemos que establecer objetivos de preservación en la institución. Si no los hicimos, es muy difícil conseguir los recursos. Empecemos de a poco. Empecemos de a poco, pero hay que establecer una política y objetivos de preservación. Como les decía antes, empezamos de a poco. Tal vez limpiando los documentos. Ya empezar a limpiar documentos significa que empezamos a implementar un programa de conservación que se desprende de un plan de preservación. Insisto con esto. Ya empezamos de a poco. Después hay que determinar los procesos, esto que les decía antes, cuáles van a ser las actividades que se van a llevar adelante. Digamos, si el ejemplo sería si vamos a limpiar documentos, es una actividad principal dentro de la preservación y no es secundaria para nada, porque lo que estoy retirando no es reversible. Y también hay que fijar responsabilidades, si yo quiero alcanzar estos objetivos que, aunque sean mínimos, y los planteo. Como yo ya determiné estos objetivos, tengo que ver qué recursos, cómo los determino y cómo voy a proveer de esos recursos para llevar adelante los objetivos que me planteo. Si voy a hacer esto, tengo que medir el resultado. O sea, en cuanto a efectividad y eficacia de los procesos que implementé. Tengo que ver también qué cosas no están saliendo bien o qué cosas no estoy conforme a cómo están saliendo. Y tengo que eliminar sus causas a través de acciones de contingencia. Y después que yo voy trabajando de esta manera, con pequeños objetivos, seguramente voy a empezar a trabajar en cuanto a la preservación y la mejora continua de estos procesos. Si yo no defino todo esto de antemano, es muy difícil que pueda, primero, darme cuenta de dónde estoy parado y después poder asignar recursos a mis actividades de preservación, programas de conservación y, por supuesto, algunas cuestiones relacionadas a la restauración de objetos. Todo esto se necesita dinero, se necesitan objetivos, se necesita planificación, se necesita empezar a hacerlo. No hay manera. Por eso, si no caigo en un pozo y digo, ¿y cómo lo hago? Bueno,
esto sería un comienzo. Pero es el comienzo indicado para empezar. Otra cosa importante es que los planes de preservación se proyectan de manera integrada al mismo marco de referencia que se usa para todos los planes y políticas de la institución. Tiene que estar relacionado con todos los demás planes. Por ejemplo, si un lugar, un depósito, se va a pintar, yo puedo ahí meter cuestiones relacionadas a la preservación si esto es un depósito. ¿Entienden? Por eso estos planes tienen que estar relacionados a otros planes dentro de la institución. Aparte, y esto ya tiene que ver con la gestión, todos los documentos y políticas de administración deben emanar de la declaración de la misión y entenderse y ponerse en ejecución dentro de su parámetro. ¿Mm? Un plan de preservación debe incluir el edificio y todas las colecciones. ¿Por qué? Porque yo tengo que entender globalmente las prioridades de preservación y van a ser a largo, a corto y a mediano plazo. Y al integrar el edificio y las colecciones, permite vincular Bueno, creo que sí, exactamente, se cortó la transmisión, al menos aparentemente Antonio tuvo un problema porque es él el que ha quedado fuera. Vamos a tratar de esperar a ver si ingresa, a ver si él me está avisando por algún mensaje. Estas cosas, bueno, suceden en vivo, acostumbrándonos o ya adaptados a esta nueva modalidad y estos problemas que se nos presentan. A ver si esperamos un poquito. Aún no he podido contactarme con Antonio, sigo esperando. Si tenemos un poquito de paciencia, les agradezco. A ver si podemos retomar la exposición.
Bueno, ahí pude comunicarme con Antonio, está tratando de ingresar. Tuvo un problema, evidentemente, con la conexión a internet, así que queremos unos minutos más para poder tomar. Chicos, si quieren hacer algún recreo pequeño. Ahí está ingresando. ¿Me escuchan? Discúlpenme, me caí. No sé hasta dónde llegué. Discúlpenme. La verdad que no. ¿Alguien me puede decir dónde andaba o lo último que haya anotado para saber dónde seguir? Tony, bueno, ahí te Sí, recuperamos, estabas ahí. Bueno, estabas tomando el tema del plan, a través del plan de preservación, integrar edificio y todas las colecciones, sí. entender a partir de ahí las prioridades. Bueno. Vamos entonces, Entonces, vamos rápido. Por ahí me ah, paso un cachito, dada esta interrupción, pero bueno, un buen plan de y te preservación. consultaban, perdón, para que queden tranquilos Sí, también, que yo te consultaba recién, que sí está la diapositiva, que vos te estabas extendiendo un poco con este concepto de planificar, la planificación de la sí. preservación, y que no has compartido otras diapositivas. No moví ningún slide, ha quedado fijo ahí y no se preocupen, en Ok, algún momento no, retomaremos esta parte. gracias Tony, adelante. Bueno, lo importante es esto, ¿no? Es saber que un buen plan de preservación es realista y práctico, ya que no debe sobrepasar la capacidad resolutiva de la institución, que era un poco lo que decíamos antes. Si bien el plan contempla todas las necesidades de preservación, tiene que centrarse en las etapas que puedan realizarse con los recursos existentes y los que puedan reunir, que era lo que les decía antes. Siempre algo podemos hacer, ¿sí? O sea, ¿con qué? Con los recursos existentes y con los que podemos reunir. Este ya es un recurso existente. Otra cuestión importante que tiene que ver con todo esto que venimos hablando son los estudios de evaluación de necesidades, o sea, qué necesidades tienen. El diagnóstico de las necesidades, el diagnóstico de las problemáticas que ustedes tienen, es fundamental para la planificación de la preservación. ¿Por qué? Porque debe llevarse a cabo el diagnóstico antes de realizar cualquier plan. Por lo que les decía antes, ustedes tienen que saber dónde están parados. Y esto también es una acción de preservación que no requiere de recursos, o sea, de dinero. ¿Sí? O sea, lo pueden hacer y saber dónde se encuentran para ver qué problemáticas tienen. ¿Por qué? Bueno, justamente porque un plan de preservación se fundamenta en las necesidades que tiene la institución y en las acciones que se requieren justamente para satisfacer estas necesidades. El diagnóstico es la base de la planificación para la preservación y se debe evaluar las políticas, prácticas y condiciones de la institución que afectan la preservación de todas las colecciones y el edificio. Se debe evaluar las políticas, prácticas y condiciones de la institución, las políticas y las prácticas. ¿Sí? El estado general de todas las colecciones y del edificio, los aspectos que es necesario mejorar y el modo de preservar las colecciones a largo plazo. Las necesidades específicas de preservación y recomendar acciones para cumplir tales necesidades. Y también se deben dar prioridad a las acciones recomendadas.
Hay que tener siempre presente esto que decíamos antes, las variables a tener en cuenta dentro de una institución o en un sistema son materia, energía, espacio y tiempo. Materia, energía, espacio y tiempo. El diagnóstico del edificio, justamente el edificio donde están las colecciones, se hace para identificar los peligros, considerar factores tales como el ambiente, el almacenamiento, la seguridad, el acceso, la limpieza, los tratamientos de conservación, las políticas y prácticas. Y también es importante, y ustedes deben tener, observar que el edificio que se encuentra en las colecciones a menudo forma parte de ellas. Así sucede con una estructura histórica o arquitectónicamente significativa, por lo que se debe considerar tanto las acciones requeridas para preservar el edificio como las colecciones, justamente porque el edificio también es parte de la colección. También dijimos que cuando consideramos el subsistema, no solamente reacciona con el ambiente, sino también entre sí los componentes que están dentro de ese subsistema. ¿Recuerdan esto? Esto es importante tenerlo presente. Los materiales que conforman algo, un objeto, interaccionan entre sí, además de interactuar con el ambiente, porque yo tengo que entender esto en este sentido. El ambiente lo que hace es catalizar la interacción entre sí y los materiales, y eso deterioro. Bien. Y también tenemos que tener en cuenta o presente, justamente con lo que vamos a seguir ahora, un ratito, que la conservación preventiva, la conservación curativa, la restauración, ¿sí?, constituyen, según el ICOM, la conservación del patrimonio cultural tangible. Aparte les cuento que en todos los años estos pandémicos, de todas las clases que di en forma virtual, es la primera vez que se me cae internet. O sea que para mí también fue una experiencia rara. Bueno, vamos acá, ya estuve hablando vamos a centrarnos un poquito, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda, podemos decir, 10 minutos más, 40 minutos, ¿podemos hacer o no? O estamos muy al límite. Bueno, contemplemos esta caída que tuve, así vemos un poquito esto. Bueno, le quería hacer... unos minutos de alargue. Muy unos bien, minutos muy de bien. alargue tenemos, por la falta que tuvimos. La hora referir. Igualmente hasta la una tenemos que, no hay problema, Bueno. faltan unos 20, tenemos unos minutos más, 25 minutos por lo menos. Bien. Les quiero comentar esto, ¿no? Siempre vuelvo a esta cuestión de que estoy hablando desde la conservación-restauración, no desde las cuestiones relacionadas a la bibliotecología, a la archivología, a la museología, ¿sí? Y parado en otro lado, que creo que les va a servir más de lo que ustedes ya conocen. ¿Sí? Entonces, esta es una disciplina relativamente nueva. Yo me empecé a formar directamente con gente que había pasado la inundación de Florencia en el 66, fueron los que me capacitaron a mí de la corriente latina, de la corriente conceptual latina, y fue un hito muy importante ¿sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Que la conservación, restauración de documentos, como toda disciplina nueva,
necesita conformar un corpus teórico. También debe tener un vocabulario propio, como cualquier disciplina, y también delimitar su campo de acción. Y dentro del campo de acción, las fronteras científicas. También es importante conocer un poco la evolución histórica sobre el concepto de la disciplina, de la conservación-restauración. ¿Por qué? Porque de esta manera los voy a sensibilizar en qué trata, digamos, esta temática. ¿Por qué surge esta disciplina? ¿Y cómo se entendió su ejercicio? ¿Cómo evoluciona a lo largo de la historia? Y deja de ser una técnica para convertirse en una disciplina científica y también cultural. ¿Cuáles son los factores que ocasionan este cambio? ¿Quiénes fueron los protagonistas de este cambio? ¿Cuál es su corpus doctrinal? O sea, ¿cuáles son sus principios teóricos? Entonces, para esto lo voy a separar en dos periodos. El periodo precientífico y el periodo científico. Para ello, vamos a decir que esta primera etapa, fíjense ustedes, que es hasta el siglo XIX. Que yo conozca el primer planteo que hay de conservación en el sentido que nosotros lo estamos tratando de entender, es el de Plinio, en Vidas Paralelas, la nave de Teseo. Y el tema no es material y simbólico a la vez, porque el planteo que se hacían era el siguiente, los filósofos de aquella época, ¿no? El planteo que se hacían era el siguiente, como la máquina, bueno, sí, la nave tenía que ir y volver de la isla de Delos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, el tema del Minotauro, bueno, hacían un sacrificio. La cuestión es que la nave de Teseo era sagrada. El tema es que de tanto ir y venir, los maderos se fueron desgastando. Y el planteo que ellos hacían era, si al cambiarle las maderas por madera nueva, seguía siendo o no la misma nave. De ahí comienza el planteo de la conservación. Y lo que se había hecho era una cuestión interventiva, era una restauración. ¿Sí? ¿Me siguen? Dentro del periodo precientífico, que es desde la antigüedad hasta principios del siglo XIX, como veíamos recién, tenemos el siglo I, donde la característica es la cuestión artesanal y empírica, ¿sí? Donde para las cuestiones de los métodos propuestos para resolver los problemas de deterioro físico de los documentos, donde todavía no era propicio hablar de una cuestión relacionada, o no es apropiado hablar todavía de conservación y restauración. Lo que se conoce, Horacio, por ejemplo, o Plinio el Viejo, usaban aceites, ¿sí? Donde en cajas de nogal o ciprés eran impregnadas con aceite de cedro, donde se guardaban los documentos. Esta era una actividad. También había otras actividades donde se colocaban hojas de cítricos, como por ejemplo puede ser limonero, naranjo, mandarino, bueno, y demás. Esta era otra forma de intervención. Y otra era directamente actuar con aceite de cedro a los materiales, por ejemplo el papiro. Esto lo relata Horacio, lo relata Plinio el Viejo, Marcial, Ovidio, bueno, una serie
y científicos de la época que se dedicaban a esto. Y otra cuestión que también era importante, no muy tocada en aquellas cuestiones, era la relacionada al edificio y dónde se instalaban los documentos. ¿Mm? Que después vamos a ver que era un tercer grupo de medidas que se empleaban, ¿no? ¿Dónde se colocaban? Me refiero al nivel, al espacio, ¿no? Donde eran colocados los materiales de los documentos a conservar, a resguardar. El mundo romano también tenía en cuenta esto, justamente Vitruvio, él recomendaba ubicar las bibliotecas en el lado este de los edificios para evitar justamente la humedad y las polillas sobre los documentos. ¿Mm? Después tenemos el periodo de la Edad Media, donde sí acá ocurre algo importante, porque acá se empezaban a usar ya insecticidas que se compraban, digamos que eran estos que venían digamos, del Derris o del Pelitre, que nosotros conocemos como petanona o peritrinas, que era una sustancia pulverulenta que directamente se ponía sobre los códices para evitar que sean atacados justamente por insectos. De ellas se están dando cuenta de dónde venía esta preocupación por mantener la documentación. ¿Sí? Y acá también, no quiero extenderme, pero ustedes, si vieron El nombre de la rosa, saben también que ahí actuaba la contraconservación, porque justamente había materiales que si bien eran conservados desde una guarda para que no sean, digamos, restringida, no tenían acceso, y algunos, los palimpsestos, eran borradas obras, ¿sí? Para escribir, porque bueno, como era complejo llegar a esta tecnología donde este soporte de escritura, se borraban materiales y se sobreescribían con cuestiones relacionadas a la religión, ¿sí? Donde se borraba libros de Aristóteles y demás. Y muchos otros no veían la luz justamente porque no daba a la cuestión religiosa o política del momento, ¿no? Y estas son cuestiones que también tienen que ver con la conservación, como les contaba antes. Otra cuestión importante, ya llegando a la Edad Moderna, y me paso rápidamente, es esta, ¿no? Esta idea que se tenía en los archivos, la copia del documento, ¿sí? Para evitar su deterioro. ¿Sí? Se hacían de documentos ya deteriorados, o sea, se copiaban otros documentos, como se puede ver en lo que serían las instrucciones filipinas para el archivo de Simancas, en España, ¿no? Donde se hacía la copia de la documentación, y aparte también se hacían copias de originales que se guardaban, y se utilizaban estas copias para dar a conocer a los usuarios, o sea, no se prestaba el documento original, sino que se daba la copia. Tenía esa doble cuestión de conservación y también de preservación del objeto. Otras cuestiones que se empezaron a hacer ya también en la parte moderna, en forma masiva, fueron lo que tenía que ver con las reintegraciones masivas de márgenes, de páginas, reintegración de textos perdidos en los libros impresos, donde se sobreescribían, ¿no? Injertos para lagunas, áreas perdidas, recoser, reencolar, sustitución de encuadernaciones, como ustedes lo pueden haber visto. Bueno, esto de lo que sería sustitución de encuadernaciones, aquel que alguna vez vio tal vez algún libro encuadernado en pergamino donde abajo ya había, tal vez se volvió a reinsertar esta tapa, pero el enlomado se hizo con papel de diario, por ejemplo. Estos son casos que uno ve. Digo esto porque Bruno lo vio. No me deja mentir. Entonces hay que tener estas cuestiones presentes, ¿no? Que cuando se empezó a hacer todo este tipo de tratamientos, que tiene que ver con el deterioro de los materiales, no a esta altura, ya uno debe reconocer que no fue bueno.
¿Sí? ¿Por qué? Porque no existía la disciplina. Entonces, cuando yo tengo que intervenir en un objeto, tengo que tener presente estas cuestiones de la disciplina. Porque ¿qué hace un bibliotecario conservador, un archivista conservador, un museólogo conservador? Justamente es identificar la problemática, no necesariamente intervenir en la problemática. En algún momento yo tengo que generar esta cuestión de la conservación dentro de la biblioteca como algo tan importante como puede ser la referencia o la catalogación. ¿Por qué? Porque justamente es el cuidado de nuestras colecciones. Y hay disciplinas que ya lo hacen esto. Lo que hace el bibliotecario, el archivista, me llevó es identificar la problemática. No necesariamente tiene que actuar sobre el material. Por eso tiene que conocer cuáles son las tecnologías que tiene la disciplina para actuar sobre estas cuestiones. Entonces, conocer sobre la historia de la restauración de libros es reciente el criterio de intervenirlo, considerándolo como un objeto que tiene valor documental, por lo que les decía antes. El libro antiguo y su estructura, que está definida, estudiada, que fue descrito, permite conocer cómo están conformados aquellos que necesitan ser restaurados debido a daños sufridos. ¿Por qué? Porque yo conozco esto, puedo conservar las estructuras originales de algunos materiales para después poder reintervenir aquellos materiales que fueron intervenidos por técnicas que no son adecuadas, o poder intervenir materiales, por ejemplo, que han perdido tapas. ¿Se entiende el criterio? Pero para eso yo tengo que poder conservar en su estado original materiales que no han sido nunca intervenidos. Y esto es nuevo, este criterio. ¿Sí? Espero haberme expresado como corresponde y se me haya entendido. Entonces, es imprescindible conocer y estudiar estos criterios para comprender al objeto libro antes de planificar su intervención. La restauración de libros estuvo estrechamente ligada a la práctica artesanal de la encuadernación mediante el reemplazo de las partes dañadas. Esto ustedes lo tienen claro. O el embellecimiento de la forma, según las modas vigentes de cada época. Es así como se pueden encontrar en los fondos o colecciones históricas libros modificados en forma parcial o total de sus partes que no conservaron sus componentes originales. Entonces, yo para poder entender cómo es esta estructura, debo tener en algún lugar algún objeto que me dé a mí, digamos, la pauta de cómo era este material antes de su intervención. Justamente, ¿por qué? Y bueno, porque antes no existían estos criterios. Entonces, el que ve una encuadernación de mediados del siglo XX sabe que a lo mejor un libro antiguo fue encuadernado con cuerina, fue refilado, cortado, donde se le puso un nervio hendido y aparte se cosió. Y se le cambió las hojas de guarda, tal vez por hojas de guarda que compraron en una casa de encuadernación. ¿Saben? ¿Entienden de qué les estoy hablando, no? Lo deben haber visto, esto seguro que alguien lo debe haber visto. También es importante entender que un libro es un objeto complejo, que su función es el acceso a la información impresa en el texto. Esto es importante entenderlo también. Tiene un cuerpo que está conformado por diferentes partes que cumplen funciones específicas y poseen información que está implícita tanto individual sobre la propia forma y material como en conjunto sobre los aspectos históricos que el objeto tiene. Recordemos que el objeto tiene información como entidad portadora de información, que justamente es la impresa en el texto, y también posee información como objeto en sí.
Y la conservación se dedica a los dos tipos de información. De la información como objeto en sí, tiene una que se manifiesta o que está en acto, donde ustedes la ven inmediatamente. Por ejemplo, que el libro tiene una tapa de cuero. Perdón, una encuadernación que está hecha en cuero. Esa sería algo que ustedes ven a simple vista. Pero también tiene información que es mediada. Por eso entra la ciencia en juego, que son cuestiones a nivel molecular de cómo ese libro está hecho, que justamente son las que tienen que ver con el deterioro intrínseco, que es cómo ese libro fue fabricado. Para poder llegar a esa información, yo tengo que mediar a través de aparatología científica. Un libro se puede dañar por el uso frecuente, pero también se puede dañar por el uso descuidado. Pero también un libro puede ser dañado, por ejemplo, porque es fotocopiado. Entonces yo hago fuerza contra una máquina y lo rompo. ¿De cuándo datan las cuestiones relacionadas a la restauración de un libro? Y bueno, las primeras cuestiones relacionadas a la restauración de un libro datan más o menos del año 1500, mediados del 1500, donde se constituye la figura de restaurador de libros. ¿Mm? Bueno, después tenemos esto, ustedes a estos dos seguro los conocen, a Viollet-le-Duc seguro, que son los que son con los que surgen las primeras teorías sobre el concepto de restauración. Viollet-le-Duc y John Ruskin son justamente, y son dos cuestiones completamente enfrentadas, dos visiones completamente distintas de la restauración. Pero son los que nos dan a nosotros los criterios de restauración, estas dos personas. Como les decía, surgen las primeras teorías sobre el concepto de restauración, pero la discordancia perdura hasta la actualidad. O sea, son dos corrientes de la restauración estilística por un lado y la restauración romántica por el otro, que son completamente contrapuestas. Por ejemplo, Viollet-le-Duc no solamente se encargó, cito un caso que ustedes lo deben conocer, que justamente ha pasado lo que ha pasado en el año 2019, de la restauración de Notre Dame. Pero no es que solamente la restauró, sino que aparte, ¿cómo decirlo? La limpió, la restauró, sino que también, según su criterio de restauración, la actualizó. Él hizo una actualización, le agregó la tercera torre, que la despliega de una forma espiralada, que bueno, ahora se quemó, pero digo, él tenía este sentido de la restauración. En cambio, Ruskin tiene un sentido completamente contrapuesto. Él dice, por ejemplo, en palabras de Ruskin, ¿no? Dice que la cosa en sí misma suma más que un engaño. O sea, él actualizar la estructura que veíamos recién de Notre Dame, de Viollet-le-Duc, él dice que es un engaño eso, que la cosa en sí misma suma más que un engaño. Dice, se suma más de las ruinas de Nínive, ¿sí? O se saca más de las ruinas de Nínive que de la reconstrucción de Milán. ¿Sí? O sea, una ruina nos da más información que una reconstrucción. Y justamente ese es el sentido de la restauración, porque cuando uno restaura, cuando le agrega información a un objeto que el objeto no tiene. Eso es una restauración. Entonces, yo tengo que ser consciente de eso. Ahora, cuando yo estoy hablando de conservación, estoy hablando de conservar el objeto en su estado original. Cuando yo estoy hablando de restauración, estoy hablando de agregar al objeto una información que el objeto no tiene. O sea, estoy haciendo una ruptura espacio-temporal del objeto. ¿Está bien?
Bueno, esto es importante también. Los primeros reactivos, primeros tratamientos con reactivos químicos. Esto es a finales del siglo XVII, perdón, del XVIII. Ustedes saben que ahí todo hervía después de Descartes, que ahí nos hicimos cargo de que pensábamos y todo esto. Arrancó la modernidad, empezamos con los experimentos, y bueno, y también empezó todos los libros, ¿no? Donde todo lo que sería el XVIII y el XIX, se asiste a un importante y decisivo desarrollo de las técnicas conservadoras. Conservadora también en el sentido positivista, ¿no? Entonces, se incentivaba desde dos cuestiones fundamentales. Una era la introducción de los tratamientos con reactivos químicos, muy importante, y también, porque ustedes recuerden que a mediados del 1850 hay una transformación muy grande en la cuestión del papel. Se pasa del papel de trapo, del papel hecho en forma artesanal, al papel industrial. Y con esto, todo lo que traía aparejado, por eso ustedes ven los libros de fines de 1800, que son esos libros que lo tocan y se desarman, justamente porque son libros de pasta de madera, o sea que son muy friables, ¿sí? Y después, bueno, empezaron los métodos químicos para mejorar justamente esa pasta o la pasta química para no tener estos libros que obviamente en el tiempo no duraban, y ustedes ya saben lo que pasa con los diarios, que justamente el tratamiento con los diarios, después vamos a ver en la etapa científica, es con lo que se empieza a tratar el tema de la acidez. Y la otra cuestión es la literatura científica, ¿no? Donde se empieza el estudio de los agentes causantes de deterioro de los materiales documentales. Y era lo que les decía antes, esta metodología que se empezaron a aplicar, tanto en las cuestiones relacionadas a las encuadernaciones como en los aspectos, digamos, de la literatura científica en los tratamientos, muchas veces fueron irreversibles. Hoy, con las nuevas teorías de la conservación-restauración, muchas de estas cuestiones no son aceptadas. ¿Lo ven lo que les quiero decir? Y pasamos al periodo científico. Era lo que les decía recién, ¿no? El periodo científico, de finales del siglo XIX hasta nuestros días, tiene 3 etapas, una del 19 al 30, que tiene que ver con la pésima, con esto, ¿no? Del papel empleado para los diarios. Entonces, bueno, empezaron a hacerse análisis en relación con la acidez. También es importante, porque acá empezó también la cuestión de la fundación del primer instituto especializado en conservación, restauración de libros y documentos, que era el Instituto para la Patología del Libro, que fue en Grottoferrata, en Italia, en 1929. Esto lo creó una persona llamada Alfonso Galo. Y también acá es importante la formulación de los primeros tratamientos apoyados sobre una base, digamos, de naturaleza química, física, biológica y tecnológica. Esto es muy importante. También es importante el concepto de conservación preventiva, que empezó a ser sistematizado en estos momentos, que también se empezó a hablar de patología de los libros o de los documentos. ¿Qué más? A ver, vamos rápido. Cuestiones muy importantes: la Carta de Atenas, la Carta de Venecia y la teoría del restauro de Cesare Brandi. Esto es muy importante. Voy rápido, pero debería detenerme un poco en estas cuestiones también, porque también empieza acá con Boito, en la Carta de Atenas en 1883, retoma que era la restauración científica. Cesare Brandi habla de restauración crítica o filológica, que también le pone un criterio donde hay una solución a lo que sería el criterio limitado o absoluto de lo que sería la conservación científica de Camilo Boito. Y lo que es muy importante era el hecho que le contaba antes, justamente la inundación de Florencia del 66, eso marcó un antes y un después en la restauración, en la conservación y restauración de la documentación.
Acá empezó el uso del papel japonés, empezaron el intercambio entre los distintos restauradores de todo el mundo que se dio cita en ese lugar para salvar la documentación que había sido que había sido damnificada por la inundación en este año. Una de las cuestiones importantes fue el tratamiento masivo, que sale de acá. El tratamiento masivo de documentos, o sea, dañados. La revalorización de la conservación preventiva, porque la conservación preventiva para ellos es la preservación. Las medidas de preservación que hay que tomar antes de esto. Y lo que fue muy importante fue el intercambio de experiencias. Se fijó el planteo de una metodología para la restauración. La urgencia de formar especialistas en todo el mundo. Por eso, tal vez a fines de los 80, principios de los 90, empezó en Argentina a venir corrientes, primero de la corriente anglosajona y después de la corriente latina, vinieron a formar formadores a la Argentina de esta disciplina. Y en el año 2000 comienza la disciplina en Argentina. Primero en la Universidad Nacional de las Artes y después en la UNSA. Hoy en Buenos Aires hay 3 universidades que se dedican a dar esto como carrera universitaria, de grado. Y otra experiencia que también sale de la cuestión de Florencia es justamente la cooperación internacional. Que es de asistencia en cualquier evento futuro que pueda llegar a suceder en cuanto a bienes culturales. Otra cuestión importante, bueno, que esto es lo que les decía recién, estas cuestiones relacionadas con las 2 corrientes existentes, la anglosajona y la latina, ¿sí? Son cuestiones a tener presente. De acá es como nosotros nos empezamos a formar, de acá vienen las cuestiones de preservación. Hay problemáticas en cuanto a la terminología, no usan todos los lugares la palabra preservación. La preservación vino de la corriente anglosajona, de las corrientes latinas lo usan conservación preventiva y restauración. Esto es importante, también tiene que ver con los estándares. Si yo quiero estandarizar las cuestiones relacionadas a los criterios en cuanto a conservación y restauración, también es importante porque los idiomas son una barrera. La cuestión interdisciplinaria también. Recuerden que interdisciplina no significa multidisciplina. Interdisciplina significa tomar marcos teóricos de otras disciplinas, unificarlos como uno solo. Entonces, tengamos en cuenta esto. Como esto está en formación, hay diferencias y hay problemáticas, y dentro del idioma hay problemáticas. Nosotros estuvimos haciendo un trabajo muy grande de investigación en 5 idiomas para ver cómo se iban agrupando los diferentes estándares que pertenecían tanto a preservación como a conservación como a restauración, para poder después, de alguna manera, explicarlos dentro de la docencia, ¿no? Como ya parte de la docencia, investigación y extensión que tiene el docente en el siglo XXI. No solamente es docente, sino que por el mismo precio es extensor y es investigador. Entonces, digamos, hay que ingresar en los distintos idiomas y ver cómo se relacionan estas palabras y la terminología y el vocabulario, ¿no?, de estas disciplinas a la hora de poder enseñarlas. Recuerden ustedes que los términos preservación, conservación, restauración tienen significados precisos, están definidos, pero las actividades que implican están determinadas, no están determinadas, por esto que les acabo de explicar, no están determinadas con claridad y universalmente acordadas.
Esto es importante, tengámoslo presente. Si bien la preservación, conservación y restauración están definidas, las actividades que las componen, ¿sí? Por estos problemas interdisciplinarios y de idiomas, no están de alguna manera determinadas con claridad, universalmente acordadas. No están. ¿Sí? Bien. Bueno, me faltan algunas cosas. Tal vez la clase que viene arranquemos con algunas cuestiones que me han quedado en el tintero, pero por lo menos las cuestiones importantes en relación a la preservación fueron dichas, que para mí está muy bien. Así que, siendo a las 13:05, 06 en este momento, me despido y nos vemos el miércoles a las 11:30, salvo que alguno me quiera hacer alguna pregunta para que no le quede alguna duda, me la hace ahora así de forma verbal y me quiera preguntar algo general o hacer algún comentario. Pero están, ¿no? Bueno, nos vemos el miércoles próximo entonces. Que estén muy Bueno, bien Tania. y nos estamos viendo. Igualmente, perdón, en la Sí. plataforma hay un foro de consultas, cualquier cosa pueden, si tienen alguna pregunta en particular, pueden ponerla ahí y después José se las responde el miércoles o se las respondemos por ahí. ¿No? Sí. Muchas gracias, Diana. Que No, estén de muy nada. bien. Chau, Diana. Chau, Brunito. Nos vemos. Hasta luego, Tony. Hasta luego a todos y a todas. Nos Gracias. vemos el miércoles. Adiós a Muchas todos. Nos vemos gracias, el miércoles. Tony.